Esas palabras todavía resuenan en mi cabeza. Un sonido que no desaparece. Mi nombre es Laverne Mitchell. Tengo 59 años, y esta es la historia que mantuve enterrada en silencio durante muchos meses, hasta que el propio silencio se volvió demasiado pesado para cargarlo. Esa noche, en la recepción de boda de mi hijo Julian, su nueva suegra, Maribel, tomó un tazón de estofado de mariscos humeante y lo arrojó directamente a mi cara. Sentí el calor ardiente desgarrar mi piel, las especias picantes arder en mis ojos, el líquido espeso empaparse en mi blusa de seda color crema. Pero peor que el dolor de la comida fue su expresión. Sonrió lentamente, con calma, casi complacida, mirándome con los ojos tensos, como si hubiera estado esperando ese momento durante años. Eso es lo que mereces, dijo de nuevo, con la voz firme mientras levantaba la barbilla. El gran salón de baile quedó completamente en silencio. Los invitados bajaron la mirada a sus platos. Nadie se levantó. Nadie habló. Nadie excepto mi hijo, Julian. Mi único hijo. El niño que crié sola después de que su padre se alejó de nosotros. El hombre en el que vertí toda mi vida. Él estaba sentado en la mesa principal con los brazos cruzados y dijo en voz baja: «Ella tiene razón, mamá». Sentí como si el suelo desapareciera debajo de mí. No grité. No lloré. No hice una sola pregunta. Simplemente tomé la servilleta de tela de mi regazo, me limpié la cara ardiente con la poca dignidad que me quedaba y me levanté de la silla sin hacer ruido. Caminé hacia las puertas altas, con la espalda recta, aunque todo dentro de mí estaba temblando. Pero antes de irme de ese lugar, hice algo que nadie esperaba. Saqué mi teléfono de mi bolso de mano, llamé a un número que había guardado semanas antes y dije solo 3 palabras. «Es hora ahora». Luego colgué. Cerré las puertas en silencio detrás de mí. Nadie me siguió. Nadie me detuvo. Subí a mi auto, giré la llave y, mientras conducía por las calles oscuras de Brookhaven hacia mi pequeño y silencioso apartamento en el lado sur de la ciudad, una pregunta seguía dando vueltas en mi mente. ¿Cómo terminé aquí? Porque hubo un tiempo en que Julian me rodeaba con sus brazos y decía: «Eres mi heroína, mamá». Hubo un tiempo en que creí que el amor de un hijo nunca se desvanece. Hubo un tiempo en que confiaba sin miedo. Pero esa noche, con la piel todavía ardiendo y el corazón completamente destrozado, aprendí algo que nunca pensé que tendría que aceptar. A veces las personas que más amamos son las que más profundamente nos hieren. Y a veces el silencio se convierte en la única arma que nos queda. Lo que ocurrió después de esa llamada telefónica es algo que nunca olvidarán. Pero para entender por qué hice lo que hice, necesitas saber cómo comenzó todo. Como una madre que dio todo terminó humillada delante de una sala llena de desconocidos. Y como descubrí, demasiado tarde, que mi hijo estaba escondiendo un secreto que cambiaría todo. A veces confiamos demasiado en las personas equivocadas. ¿Alguna vez te ha decepcionado a alguien que amabas? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero leerla. Hace 3 años, mi vida se veía muy diferente. No era perfecta, pero era mía. Vivía en un apartamento amplio en la parte sur de la ciudad, con un pequeño balcón lleno de geranios rojos y flores trepadoras que yo misma regaba todas las mañanas. Tenía mis hábitos. Café fuerte a las 7 en punto, pasteles de calabaza de la panadería del señor Lewis en la calle de abajo, luego abrir mi pequeño taller de costura a medida en el primer piso del edificio. No era rica, pero nunca me sentí pobre. Después de que el padre de Julian nos dejó cuando mi hijo tenía solo 5 años, aprendí algo que a muchas mujeres les toma años entender. Una mujer puede construir toda una vida con sus propias manos, sin pedirle permiso a nadie. Cose vestidos de novia,
togas de graduación y blusas detalladas para mujeres de la iglesia que querían verse elegantes sin presumir su dinero. Mis manos conocían cada puntada, cada pliegue, cada secreto que guarda la tela cuando la tratas con cuidado. Julian creció viendo todo eso. Me vio levantarme antes del amanecer para terminar pedidos. Me vio coser hasta que mis dedos se agrietaban y sangraban. Me vio llorar de agotamiento sobre la vieja máquina de coser que una vez perteneció a mi abuela, luego limpiarme la cara y seguir adelante. Mamá, cuando sea grande, voy a trabajar duro para que puedas descansar, solía decirme con esos ojos serios mientras yo le hacía el desayuno antes de la escuela. Y yo le creí, porque Julian siempre fue un buen niño. Responsable. Cariñoso. Estudiaba sin que lo empujaran, sacaba buenas calificaciones. Los domingos, me ayudaba a limpiar el taller y hacía preguntas sobre telas, colores y cómo sabía qué vestido le quedaba a cada mujer. Porque escucho, le decía. Las personas te dicen lo que necesitan incluso cuando no lo dicen en voz alta. Él asentía pensativo, luego se iba a jugar baloncesto con los niños de cerca. Cuando cumplió 18 años y se fue a estudiar administración de empresas a una universidad privada al otro lado de la ciudad, sentí que cada sacrificio había valido la pena. Mi hijo tendría lo que yo nunca tuve. Un título. Una carrera. Un futuro sin manos doloridas ni articulaciones rígidas. Trabajé más horas que nunca. Cosí vestidos para familias ricas que nunca me invitarían a sus mesas pero pagaban bien. Ahorré cada dólar. Rechacé préstamos, rechacé ayuda, porque quería que Julian terminara la escuela sin deberle nada a nadie. Y lo hizo. Se graduó con honores, consiguió un trabajo en una firma inmobiliaria respetada, empezó a ganar bien. Usaba trajes que yo misma le confeccionaba. Cada domingo me traía flores y se quedaba a almorzar. Gracias, mamá, me decía, besándome la frente. Todo lo que soy es gracias a ti. Me sentía completa. Hasta que conoció a Valentina. La primera vez que Julian la mencionó, escuché algo nuevo en su voz. Una suavidad. Un brillo en sus ojos que nunca había visto antes. Es especial, mamá. De verdad especial. Valentina era la única hija de una familia adinerada del lado norte de la ciudad. Su padre era dueño de varias tiendas de suministros de construcción. Su madre, Maribel, era el tipo de mujer que nunca había trabajado un solo día en su vida pero sabía cómo dominar una habitación como un soldado. Cuando Julian dijo que quería que nos conociéramos, me puse mi mejor vestido, uno azul profundo con un detalle cosido a mano en el cuello que había hecho para la boda de un familiar años antes. Me arreglé el cabello con cuidado y me puse los aretes de perlas que una vez pertenecieron a mi madre. Quería causar una buena impresión. Nos encontramos en un restaurante elegante que yo nunca habría elegido por mi cuenta. Demasiado pulido. Demasiado caro. Pero Julian insistió. Quiero que se conozcan, mamá. Valentina es importante para mí. Ella llegó con un vestido blanco impecable y una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Era hermosa, educada, pero distante. Hablamos de cosas pequeñas. El clima. Su trabajo en diseño de interiores. Ideas de boda con las que ya soñaba, aunque ella y Julian apenas llevaban juntos 6 meses. Sonreí, asentí, hice preguntas educadas. Pero algo se torció dentro de mí cuando dijo, mi madre no puede esperar a conocerte, señora Mecho. Le he contado tanto sobre usted. La forma en que dijo mi nombre se sintió extraña, como si necesitara permiso para existir en su mundo. Julian me apretó la mano debajo de la mesa, como diciendo que todo estaría bien. Y yo quise creerle. En ese entonces, todavía creía que el amor de un hijo podía protegerme de cualquier cosa. Creía que lo que construimos juntas,
Solo nosotros dos, era irrompible. Aún no sabía que algunas mujeres deciden que otra mujer es una enemiga en el momento en que la conocen. No sabía que Maribel ya me había juzgado mucho antes de ver mi cara. Cuando salimos del restaurante, Julian me abrazó fuerte y dijo: «A Valentina realmente le gustaste, mamá». Me lo dijo en el auto. Sonreí, pero muy dentro de mí, una voz fría susurró algo que no quería escuchar. Esa chica está fingiendo. Y su madre también. 3 meses después, me invitaron a cenar en su casa. Fue entonces cuando las grietas realmente empezaron a mostrarse. La casa de Maribel era exactamente como la imaginaba. Grande. Fría. Llena de cosas caras que nadie necesita de verdad. Luces de cristal colgando del techo, alfombras gruesas del extranjero, cuadros en marcos dorados. Muebles tan perfectos que se sentía mal solo sentarse en ellos. Cuando Julian y yo llegamos, Maribel nos recibió en la puerta con una sonrisa que nunca tocó sus ojos. «Laverne, qué gusto verte», dijo, rozando el aire cerca de mis mejillas con besos falsos. «Pasa, ponte cómoda». Pero yo no estaba cómoda. Sentía que no pertenecía allí. Valentina bajó por las escaleras resplandeciente en un vestido rosa pálido que probablemente costaba más que 3 meses de mi renta. Me saludó con la misma sonrisa pulida y vacía. «Señora Mitchell, se ve bien». De nuevo, ese título, haciéndome sentir vieja, fuera de lugar, como si viniera de otro mundo por completo. El esposo de Maribel, Thomas, era un hombre pesado con una voz áspera. Apenas me dio la mano antes de hundirse en su silla junto al televisor. Dijo poco toda la noche, gruñó de vez en cuando y se sirvió bebida tras bebida. Julian se veía relajado, feliz, como si esa casa le perteneciera más que el pequeño apartamento donde creció. Eso dolió más de lo que quería admitir. La cena fue servida por una joven empleada que se movía en silencio, con los ojos bajos. Maribel le habló sin mirarla. «Más agua. Y trae el pan». Sonreí a la muchacha cuando dejó mi plato. Ella me miró rápido, agradecida, y luego desapareció de nuevo. Desde el momento en que nos sentamos, la conversación se sintió tensa e incómoda. Maribel habló de sus amigas del club de campo, de su próximo viaje a la costa, del nuevo auto de lujo que Thomas había comprado. «Bueno, no se puede manejar cualquier cosa vieja, ¿verdad, Laverne?», dijo con una risa ligera. «Hay que mantener cierto nivel». Asentí, sin saber cómo responder. Valentina intervino, apoyando la mano de forma posesiva en el brazo de Julian. «Mamá, ya le dije a Julian que cuando estemos casados, necesita pensar en un auto más grande. El que tiene ahora es muy básico». Julian soltó una risa incómoda. «El auto está bien, cariño. Hace lo que necesito». «Pero vamos a tener hijos, ¿verdad?», insistió Valentina, con la voz dulce. «Necesitamos espacio. Seguridad. Y además, mi papá puede ayudar con el pago inicial». Se me apretó el estómago. Julian había comprado ese auto con su propio dinero. Yo lo había visto trabajar por él, ahorrar para él. Y ahora ella hablaba de él como si fuera algo vergonzoso. «Creo que Julian sabe que es lo mejor para él», dije con calma, aunque mi voz fue firme. Maribel me miró directamente por primera vez esa noche. «Por supuesto, Laverne. Julian es un joven muy inteligente. Por eso confío en que tomará las decisiones correctas para su futuro. Para su nueva familia». La forma en que dijo nueva familia se sintió como una bofetada silenciosa. Como si yo ya no fuera parte de ese futuro. Julian se quedó callado, con los ojos fijos en su plato. Y en ese momento, algo doloroso quedó claro. Mi hijo estaba permitiendo que me apartaran.
Maribel continuó hablando. Ahora, sobre la boda. Valentina y yo ya estamos visitando iglesias. La ceremonia será en la basílica, por supuesto. Es donde se casaron mis padres, y sus padres antes que ellos. Y la recepción será en el Hotel Grand Royal. Nada excesivo, solo con buen gusto. Las cosas deben hacerse correctamente, ¿no crees? Asentí, con la garganta apretada. Nadie me había pedido mi opinión. Nadie me había incluido. Sentía que la boda de mi hijo no tenía nada que ver conmigo. ¿Y tú qué piensas, Laverne?, preguntó Maribel de repente, sonriendo esa sonrisa vacía. ¿Te gusta la idea? Suena precioso, dije, forzando una sonrisa. Lo que importa es que Julian y Valentina sean felices. Exactamente, respondió, levantando su copa. Lo que importa es que comiencen su vida bien. Sin cargas. Esa palabra se quedó en el aire como veneno. Valentina se levantó para ir al baño. Thomas se había quedado dormido en su silla, y Maribel se inclinó hacia mí, con la voz baja pero afilada. Laverne, pareces una mujer sensata, así que seré honesta. Julian es un buen chico, pero está acostumbrado a una vida sencilla. Eso está bien. Pero ahora se está uniendo a nuestra familia. Y nuestra familia tiene expectativas. Expectativas, repetí, sintiendo que el calor me subía por el cuello. Sí. Expectativas. Valentina necesita estabilidad. Un esposo que provea. Y Julian necesita concentrarse en el futuro, no en el pasado. Sus ojos se clavaron en mí. El pasado, susurré. No me malinterpretes. Sé que sacrificaste mucho por tu hijo. Eso es admirable. Pero ahora es momento de que él avance por su cuenta. Sin ataduras. Sin dependencia emocional. Sentí como si me hubiera hundido un cuchillo en el pecho. Nunca he sido una carga para mi hijo, dije, con la voz temblorosa pero firme. Por supuesto que no, respondió ella con suavidad. Pero ahora Julian tiene prioridades diferentes. Y estoy segura de que usted, como buena madre, sabrá cuándo dar un paso atrás. Antes de que pudiera responder, Valentina regresó. Julian volvió a sonreír, como si nada hubiera pasado, y sirvieron el postre. Crème brûlée. No probé ni un solo bocado. Cuando terminó la cena, Maribel me entregó una cajita. Solo un pequeño detalle, Laverne. Para que pienses en nosotros. Dentro había una delicada taza de porcelana, blanca con borde dorado. Cara. Perfecta. Fría. Gracias, dije, evitando su mirada. En el camino de regreso a mi apartamento, Julian se quedó callado. Yo también. Cuando nos detuvimos frente a mi edificio, por fin habló. ¿Te gustó Maribel, mamá? Lo miré, buscando al niño que una vez me llamó su heroína. Pero ese niño ya no estaba. Parece una mujer fuerte, dije con cuidado. Sí, respondió con una sonrisa. Es increíble. Ella y Valentina son muy unidas. Es bonito verlo. ¿Y nosotros qué? Quise gritar. Ya no somos cercanos. Pero no dije nada. Le besé la mejilla, bajé del auto y subí las escaleras hasta mi apartamento vacío. Esa noche, mientras hacía café en mi vieja cafetera y miraba las luces de la ciudad, sostuve la taza que Maribel me había dado. Era hermosa. Impecable. Pero cuando la acerqué a mis labios, no pude beber. Esa taza no era un regalo. Era un mensaje. No perteneces aquí. La dejé sin tocar y tomé en su lugar mi vieja taza de piedra, la que había usado cada mañana durante años. Esa era mía.
Esa conocía mi vida. Mientras bebía en silencio, una pregunta oscura comenzó a crecer dentro de mí. ¿Hasta dónde llegaría esta mujer para borrarme de la vida de mi hijo? Aún no lo sabía. Pero estaba a punto de descubrirlo. Mientras comparto esto, me pregunto desde dónde estás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Los meses que siguieron se sintieron como caminar descalza sobre vidrio roto. Cada paso dolía, pero seguía adelante, sonriendo, diciéndome que esto era normal. Que esto es lo que pasa cuando un hijo se casa. Que tenía que aprender a soltar. Pero la verdad era que no me estaban dejando soltar. Me estaban arrancando. Julian empezó a visitarme menos. Antes, venía todos los domingos. Traía pasteles. Me ayudaba a mover muebles. Se quedaba a comer y a contarme sobre su semana. Después de esa cena, las visitas se volvieron cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Luego al azar. Siempre con excusas. Lo siento, mamá. Valentina y yo tenemos planes con su familia. Lo siento, mamá. Maribel nos invitó al club. Lo siento, mamá. Estamos ocupados con cosas de la boda. Siempre Valentina. Siempre Maribel. Siempre ellas. Yo decía que entendía. Decía que estaba bien. Pero por dentro, algo se estaba muriendo lentamente. Una tarde, Julian llamó y dijo que Valentina quería que me uniera a ellos para elegir el vestido de novia. ¿De verdad?, pregunté, con el corazón levantándose. Sí, mamá, dijo. Dice que tú conoces las telas y quiere tu opinión. Por primera vez en semanas, sentí esperanza. Tal vez estaba equivocada con ella. Tal vez quería incluirme. Tal vez solo necesitaba tiempo. El día de la cita, llegué temprano a la boutique, una tienda elegante en la zona más rica de la ciudad. Los vestidos costaban lo que yo ganaba en 6 meses. Valentina llegó tarde, con Maribel y 3 amigas que reían fuerte y tomaban fotos sin parar. Señora Mitchell, dijo Valentina, besándome la mejilla. Estoy tan feliz de que haya venido. Necesitamos su ojo experto. Me senté en un sofá de terciopelo mientras se probaba vestido tras vestido. Todos hermosos. Todos caros. Todos iguales para mí. Las amigas aplaudían. Maribel daba instrucciones a la asistente. Nadie me preguntaba nada. Luego Valentina salió con un vestido de encaje francés sin tirantes y con una larga cola. ¿Qué le parece, señora Mitchell?, preguntó, girando. Todos se volvieron hacia mí. Tomé aire y hablé con honestidad. Es bonito, pero el corte sin tirantes no te favorece tanto. Tus hombros son delicados. Las mangas de encaje o tirantes finos te quedarían mejor. Cayó el silencio. Las sonrisas desaparecieron. Los ojos de Maribel se volvieron fríos. Valentina rió nerviosa. Bueno, este estilo está muy de moda, dijo. No sé si usted está al día con las tendencias. Sus amigas se rieron. Maribel se levantó y puso una mano sobre el hombro de Valentina. Cariño, te ves espectacular con cualquier cosa. Este vestido es perfecto. Nos lo llevamos. Sí, mamá, dijo Valentina suavemente. Ella la llamaba mamá a Maribel. Y a mí todavía me llamaba señora Mitchell. Me quedé en ese sofá, invisible, mientras hablaban de velos y zapatos. Nadie volvió a hablarme. Cuando salimos, Julian estaba esperando afuera. Valentina corrió hacia él, mostrándole fotos. Voy a ser hermosa, ¿verdad? Serás la novia más hermosa del mundo, dijo él, besándola. Yo me quedé atrás, sosteniendo mi bolso,
sintiéndome como una sombra. Julian por fin me notó. ¿Cómo fue, mamá? Es precioso, dije en voz baja. Gracias por venir, dijo. Quise gritar. En lugar de eso, asentí. Por supuesto. Maribel tomó el brazo de Julian. ¿Vamos a almorzar? Tenemos que hablar de los detalles finales. Por supuesto, respondió él. Mamá viene también, ¿verdad? Preguntó Valentina con cortesía. Oh no, dijo Maribel rápidamente. Debe estar cansada. Y vamos a hablar de cosas técnicas. No queremos aburrirla. Julian no dijo nada. Me besó la mejilla y se fue caminando con ellas. Me quedé allí viéndolos irse. Y por primera vez, lloré en público. Solo unas pocas lágrimas. Luego me limpié la cara y tomé el autobús a casa. No quería gastar dinero en un viaje. Cuando llegué a casa, preparé café en mi vieja taza de piedra, la misma que había usado durante años, la que conocía el sabor de mi vida. La taza de porcelana que me había dado Maribel seguía sobre la mesa, sin tocar, ya acumulando polvo. La miré durante mucho tiempo, y una voz tranquila dentro de mí susurró, esto no va a mejorar. Solo va a empeorar. Pero no quería escucharla. Todavía creía que el amor de un hijo era más fuerte que cualquier influencia externa. Todavía creía que Julian despertaría, que recordaría quién era, que volvería a ser el niño que me abrazaba y me llamaba su heroína. Así que seguí adelante. Seguí sonriendo cuando me dejaban fuera. Seguí diciendo, está bien, cuando nada estaba bien. Seguí tragándome el dolor para no ser un problema, para no ser una carga, para no probar la idea que Maribel había plantado en su mente. Tu madre te va a asfixiar si no te alejas. 2 semanas después, Julian me invitó a cenar. Solo los dos, como antes. Estaba encantada. Llegué 30 minutos temprano. Me había vestido con cuidado, usando un vestido color vino profundo que yo misma había cosido, con un bordado sencillo en el escote. Quería que mi hijo se sintiera orgulloso de mí. Pero cuando entró, no estaba solo. Valentina estaba con él. Lo siento, mamá. Valentina también quiso venir. Espero que esté bien. Por supuesto, dije. Mentí. Durante toda la cena, Valentina habló sin parar. Sobre la boda. Sobre la luna de miel que estaban planeando en las Maldivas. Sobre el apartamento de lujo que su padre les estaba dando como regalo de bodas. Está en el Distrito Norte, señora Mecho, dijo. 3 recámaras, 2 baños y una terraza con una vista increíble. Mi papá dice que es importante empezar la vida de la manera correcta. Julian se veía complacido. Yo solo sonreí. Cuando llegó la cuenta, Julian sacó su billetera y dijo algo que me partió en dos. Mamá, ¿podrías prestarme $2,000? Gasté mucho este mes en cosas de la boda y estoy un poco apretado. $2,000. No tenía ese dinero. Apenas tenía lo suficiente para la renta y los gastos del taller. Pero tomé lo que había ahorrado para la cuenta de luz y las emergencias y se lo di. Por supuesto, cariño. No te preocupes. Gracias, mamá. Te los devuelvo el próximo mes. Nunca lo hizo. Y yo nunca se lo pedí. Porque en ese momento, entendí algo horrible. Ya no era su madre. Era su plan de respaldo. Su red de seguridad. Su cartera. Pero ya no era la persona más importante en su vida. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, me senté junto a la ventana con mi café, mirando las luces de la ciudad, preguntándome cómo había terminado allí. Como una mujer que lo había dado todo, que había sacrificado su juventud,
su salud, toda su vida por su hijo, podía sentirse tan invisible. Pero todavía no conocía la verdad. No sabía que todo hasta entonces era solo el comienzo. Que Maribel tenía un plan. Y que mi hijo, mi Julian, mi único hijo, ya formaba parte de él. La boda se acercaba como una tormenta de la que no se puede escapar. Y yo seguía fingiendo que todo estaba bien. Julian pasaba semanas sin llamar. Cuando lo hacía, las llamadas eran cortas, distraídas, llenas de silencios vacíos. ¿Cómo estás, mamá? Bien, cariño, ¿y tú? Bien, ocupado con los preparativos, ya sabes. Bueno, tengo que irme. Valentina me está llamando. Clic, y cada vez, algo dentro de mí se vaciaba un poco más. Pero lo peor no eran las llamadas cortas. Lo peor eran las invitaciones que nunca llegaron. Me enteré por accidente de que Julian tuvo una despedida de soltero. Una gran parrillada en la casa de Thomas, música en vivo, amigos de la familia de Valentina. Nadie me dijo nada. También hubo una cena de ensayo en un restaurante italiano extremadamente caro, con parientes cercanos y patrocinadores. No fui invitada. Cuando le pregunté a Julian por qué, se puso incómodo. Oh, mamá. Eran cosas pequeñas. De último momento. No queríamos molestarte. Molestarme. Como si mi presencia fuera una molestia. Como si yo fuera algo que había que evitar. Aún así, me quedé callada. Sonreí. Dije, está bien, hijo. Entiendo. Hasta que una tarde, todo cambió. Era martes. Lo recuerdo porque los martes siempre eran lentos en el taller. Estaba terminando el dobladillo de un vestido de noche cuando sonó el timbre. Cuando abrí la puerta, un joven repartidor estaba allí con una gorra azul y un sobre marrón grande. ¿Levon Mitchell? Sí. Firme aquí, por favor. Firmé sin pensar. Me entregó el sobre y se fue. Cerré la puerta y lo miré fijamente. Sin dirección de remitente. Solo mi nombre escrito con tinta negra. Se me apretó el estómago. Me senté, con las manos temblando, y lo abrí. Dentro había fotografías. Muchas de ellas. Al principio, no entendía lo que estaba viendo. Eran fotos de Julian. Mi hijo. En diferentes lugares. Restaurantes. Un estacionamiento. La entrada de un hotel. Pero no estaba solo. Estaba con una mujer. Y esa mujer era Maribel. La habitación dio vueltas. La primera foto los mostraba saliendo de un restaurante. La mano de Julian descansaba en la parte baja de su espalda. Ella se reía, con la cabeza echada hacia atrás. La segunda fue tomada en un estacionamiento. Julian le estaba abriendo la puerta del auto. Sus rostros estaban demasiado cerca. La tercera me robó el aire de los pulmones. Los mostraba entrando juntos a un hotel. Su brazo estaba alrededor de su cintura. Ella le sonreía de una manera que nunca había visto. Una sonrisa íntima. Una sonrisa cómplice. Solté las fotos. Mis manos temblaban tanto que no podía sostenerlas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. No. No. Esto no puede ser real. Las recogí otra vez, torpemente, desesperada por una explicación razonable. Tal vez era por trabajo. Tal vez ella necesitaba ayuda. Tal vez, pero había más. Julian besándole la mejilla, demasiado cerca de su boca. Maribel acomodándole la corbata, con las manos extendidas sobre su pecho. Los dos entrando a un apartamento que no reconocí.
Y luego la última foto. Estaban en un balcón de noche. Julian estaba detrás de ella, con los brazos rodeando su cuerpo. Maribel se recostaba contra él, con los ojos cerrados, como amantes compartiendo algo secreto y prohibido. Un sonido escapó de mi garganta antes de que pudiera detenerlo. Me tambaleé hasta el baño y vomité. Una y otra vez, hasta que no quedó nada más que dolor y amargura. Me derrumbé en el suelo, llorando sin control. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que crié sola. El niño al que le di todo. El niño que me llamaba su heroína. Estaba acostándose con la madre de su prometida. Con una mujer 20 años mayor. Con la misma mujer que me había humillado una y otra vez. Y de repente, todo tuvo sentido. Por eso Maribel me odiaba. Por eso quería borrarme de la vida de Julian. No porque yo fuera pobre o simple o de otro mundo. Era porque yo era la verdadera madre. La que lo conocía antes que ella. La que podía ver en que lo había convertido. Y por eso Julian me había abandonado. No por Valentina. Por Maribel. Por la mujer que lo había seducido, controlado, hecho suyo. Me quedé en el piso del baño por mucho tiempo, temblando, viendo cómo mi vida se desmoronaba. Cuando por fin me levanté, me lavé la cara con agua fría y volví al taller. Las fotos seguían allí, esparcidas sobre la silla. Las recogí despacio, una por una. Mis manos ya no temblaban. El shock estaba dando paso a otra cosa. Algo frío. Algo afilado. Algo que no sabía que vivía dentro de mí. Volví a meter las fotos en el sobre y me senté frente a mi máquina de coser, mirando el hilo negro que colgaba de la aguja. Pensé en cada insulto que Maribel me había lanzado. Cada vez que Julian me ignoró. La boda que se acercaba. Valentina, pobre muchacha, sin saber que su prometido se estaba acostando con su propia madre. Y pensé en mí misma. La mujer que trabajaba hasta sangrar. La mujer que tragaba humillación en silencio. La mujer que creía que el amor de un hijo duraría para siempre. Esa mujer se había ido. En su lugar había alguien más. Alguien que ya no se quedaría callada. Tomé mi teléfono y marqué un número que había guardado meses antes, dado por una clienta que una vez contrató a un investigador privado para descubrir la aventura de su esposo. Buenas tardes. Habla Laverne Mitchell. Necesito sus servicios. La voz del otro lado era tranquila y profesional. ¿En qué puedo ayudarla, señora Mitchell? Necesito información. Pruebas. Fechas. Lugares. Todo lo que pueda conseguir sobre dos personas. Sus nombres son Julian Mitchell y Maribel Grant. Hubo una pausa. ¿Cuál es su relación? Respondí sin que me temblara la voz. Él es mi hijo. Ella es la madre de su prometida. Una pausa más larga. Entiendo, ¿y qué planea hacer con la información? Miré por la ventana del taller. Las luces de la ciudad se estaban encendiendo. El cielo estaba pintado de naranja y púrpura. No lo sé todavía, dije. Pero cuando lo sepa, quiero estar preparada. Le enviaré mi cotización. ¿Y, señora Mitchell? Sí. Algunas verdades duelen más que las mentiras, ¿está segura de que quiere saber? Cerré los ojos. Pensé en mi hijo. En el niño que una vez fue. En el hombre en que se había convertido. Y dije algo que nunca imaginé que saldría de mi boca. Ya no importa lo que duela. Necesito la verdad. Colgué, me serví otro café en mi taza de piedra y esperé. Porque ahora entendía que la boda no era el final de esta historia. Era solo el comienzo.
Y yo ya no iba a ser la víctima silenciosa. Iba a ser la mujer que sabía. La mujer que esperaba. La mujer que, en el momento correcto, haría una llamada telefónica y vería cómo todo se derrumbaba. ¿Alguna vez has cargado un secreto doloroso? ¿Alguna vez aprendiste algo que cambió todo lo que creías? Dímelo en los comentarios. El investigador privado se llamaba Booker Hughes. Tenía alrededor de 50 años, aspecto sencillo, usaba lentes y hablaba con una voz tranquila que hacía que la gente confiara en él. Nos encontramos en un café tranquilo en el lado este de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde pudiera encontrarme con alguien que conociera. Colocó una carpeta marrón gruesa sobre la mesa, llena de papeles, fotografías e informes. Señora Mitchell, dijo con suavidad, encontré lo que me pidió. Pero antes de mostrárselo, necesito que respire hondo. Ya sé lo que estoy a punto de ver, respondí, con las manos fuertemente entrelazadas. No, dijo, mirándome a los ojos. De verdad que no. Abrió la carpeta, y lo que quedaba de mi mundo finalmente se hizo pedazos. Las primeras fotografías se parecían a las del sobre anónimo. Julian y Maribel en restaurantes. En hoteles. Entrando y saliendo de un apartamento en Midtown que, según Booker, ella había rentado solo para sus encuentros. Este apartamento está alquilado a través de una empresa fantasma, explicó Booker. Pero rastreé los pagos. Todos provienen directamente de la cuenta personal de Maribel Grant. Se me revolvió el estómago, pero me obligué a seguir mirando. Había registros de hoteles. El Grand Royal. El Lakeside Suites. El Crown Plaza. Habitaciones reservadas a su nombre, pero las grabaciones de seguridad mostraban a los dos entrando juntos. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, con una voz que apenas parecía la mía. Booker pasó unas cuantas páginas y señaló una fecha. El registro más antiguo que encontré es de hace 1 año y medio. 1 año y medio. Mi hijo había estado acostándose con la madre de su prometida durante 1 año y medio. Antes del compromiso. Antes de que yo conociera a esa familia. Hay más, dijo Booker en voz baja. Me mostró estados de cuenta bancarios. Transferencias de la cuenta de Maribel a la de Julian. Cantidades grandes. 10,000. 20,000. Una vez, incluso 50,000. ¿Qué es esto?, susurré. Pagos, respondió Booker. Su hijo está recibiendo dinero de ella regularmente. La palabra quedó suspendida en el aire, pesada y venenosa. Pagos. Mi hijo no solo estaba involucrado con ella. Ella lo estaba manteniendo. ¿Hay algo más?, pregunté. Sí, dijo Booker. Y esta es la parte más delicada. Sacó otro conjunto de documentos. Investigué las finanzas del señor Thomas Grant, el esposo de Maribel. Está en bancarrota. La cadena de ferreterías de la que todos hablan está a punto de colapsar. Tiene una deuda enorme con varios bancos. Y la casa en el Distrito Norte tiene 3 hipotecas. Me quedé allí sentada, en silencio, tratando de procesarlo todo. Así que todo es falso, dije despacio. El dinero, el estatus, todo. Sí, confirmó Booker. Una ilusión muy bien construida. Pero se está resquebrajando. Y Maribel lo sabe. Por eso está usando a Valentina, dije. Él asintió y deslizó más papeles hacia mí. Valentina heredó una gran fortuna de su abuela materna hace 2 años. Alrededor de 4 a 5 millones en propiedades y cuentas. Pero el dinero está bloqueado en un fideicomiso. ¿Bajo qué condiciones? Tiene que casarse. Una vez que lo haga, obtiene acceso completo. Y si algo le ocurriera después del matrimonio,
la herencia pasa automáticamente a su cónyuge. El aire salió de mis pulmones. Julian, susurré. Exactamente, dijo Walker. Si Julian se casa con ella y algo pasa, él hereda todo. Y con la relación que tiene con Maribel, no terminó la frase. No hacía falta. ¿Cree que planean hacerle daño?, pregunté, con el horror subiéndome por la garganta. No tengo prueba directa de eso, dijo Walker con cuidado. Pero sí tengo pruebas de que Maribel es controladora, ambiciosa y desesperada. Y su hijo, señora Mitchell, su hijo está completamente bajo su influencia. Cerré los ojos. Vi a Julian de niño. Como estudiante graduándose con honores. Como el hombre que creía haber criado. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo dejó de ser mi hijo y se convirtió en el títere de alguien más? Hay una última cosa, dijo Walker. La parte más importante. Sacó un pequeño dispositivo de grabación. Logré colocar un micrófono en el apartamento de Midtown. Es ilegal, lo sé. Pero creí que usted necesitaba escuchar esto. Presionó reproducir. La voz de Julian salió, tensa e insegura. ¿Y si Valentina se entera? Luego la voz de Maribel, suave, dulce, peligrosa. No lo hará, mi amor. Valentina solo ve lo que quiere ver. Pero después de la boda, ¿cómo mantenemos esto?, preguntó Julian. Una pausa. Sonidos que no quería imaginar. Luego Maribel otra vez, más firme. Valentina no será un problema por mucho tiempo. Te casas con ella. Esperas un año, tal vez 2. Y luego pasan cosas. Los accidentes pasan. Maribel, no puedo. ¿No puedes ser feliz, tener la vida que mereces? Te amo, Julian, dijo ella. Te amo de una manera en que Valentina nunca lo hará. Y cuando todo esto termine, estaremos juntos. Con todo el dinero que necesitamos. Sin escondernos. Silencio. Luego la voz de mi hijo, apenas audible. Está bien. Haré lo que quieras. Walker detuvo la grabación. No podía moverme. No podía respirar. Mi hijo. Mi único hijo. El niño al que enseñé el bien y el mal. El niño que crié con sacrificio y amor. Estaba planeando casarse con una mujer inocente por su herencia. Y estaba permitiendo que otra mujer lo convenciera de que Valentina tenía que desaparecer. ¿Qué va a hacer, señora Mitchell?, preguntó Walker en voz baja. Miré las fotos sobre la mesa. Los documentos. La prueba de algo tan retorcido que parecía irreal. Pero no lo era. Y era mi hijo. No lo sé, susurré. Puede ir a la policía, sugirió Walker. Con esto, pueden detener la boda. Pueden investigar a los dos. ¿Y mi hijo?, pregunté entre lágrimas. Walker no respondió. Ambos lo sabíamos. Julian iría a prisión. Fraude. Conspiración. Tal vez peor. Y yo sería la que lo enviara allí. Piénsalo, dijo Walker, poniéndose de pie. Cuando decidas, llámame. Dejó su tarjeta, pagó el café y se fue. Me quedé allí durante horas, la carpeta pesada en mis manos, sintiendo mi vida convertirse en polvo. Pensé en la policía. Pensé en advertir a Valentina. Pensé en confrontar a Julian. Pero no hice nada de eso. Porque no quería solo justicia. Quería entendimiento. Quería que mi hijo sintiera el peso de lo que había hecho. Quería que Maribel perdiera todo lo que había robado mediante mentiras y manipulación. Y no iba a ser pintada como la villana. No iba a ser la madre que destruyó a su hijo.
Iba a ser la madre que lo dejó destruirse a sí mismo. Tal vez entonces, cuando tocara fondo, recordaría quién era yo. Y quién era él antes de que esa mujer lo envenenara. Puse la carpeta en mi bolso, me enderecé y salí del café. La boda era en 2 semanas. Y yo tenía un plan. Comenzó con una decisión simple. Iba a asistir a esa boda. Iba a sentarme en esa mesa. Y cuando llegara el momento exacto, haría una llamada. Porque a veces la venganza más fuerte no es la acción. Es dejar que la verdad hable. La noche de la boda llegó como una tormenta que todos esperaban, excepto yo. Porque sabía que no era una celebración. Era un ajuste de cuentas. Me vestí con cuidado. Un vestido azul marino sencillo que había cosido años atrás. Nada llamativo. Nada ruidoso. Me recogí el cabello en un moño pulcro y me puse los aretes de perlas de mi madre. Quería dignidad. Porque esta sería la última vez que Julian me vería como su madre. La ceremonia tuvo lugar en la gran catedral, tal como Maribel lo había planeado. Flores blancas. Velas por todas partes. Más de 200 invitados. Gente rica, pulida, que me miraba con curiosidad, preguntándose quién era esa mujer sencilla sentada sola en la quinta fila. Ni siquiera me habían dado un asiento cerca del frente. La familia de Valentina llenaba todo el lado derecho de la iglesia. Y en el izquierdo, donde debería haber estado la familia del novio, solo estábamos 3. Yo. Una tía lejana que Julian apenas conocía. Y un primo que apareció más por la comida que por amor. Eso era todo lo que quedaba de nuestra familia. Cuando Julian caminó hacia el altar, mi corazón tropezó en mi pecho. Se veía apuesto, pulido, adulto, usando un traje gris carbón oscuro que sabía que no había pagado él mismo. Su cabello estaba cuidadosamente arreglado, su sonrisa nerviosa pero orgullosa. Por un segundo, solo uno, vi al niño pequeño que solía ser, y la duda rozó mi mente. Casi me arrepentí de lo que estaba a punto de hacer. Casi. Entonces vi a Maribel. Ella estaba sentada en la primera fila usando un vestido color champaña que gritaba riqueza. Su cabello estaba impecable, sus joyas captaban la luz de las velas con cada pequeño movimiento. Cuando Julian pasó junto a ella camino al altar, ella levantó los ojos y lo miró. Conocía esa mirada. Era propiedad. Posesión. Un mensaje silencioso que decía, me perteneces. Julian respondió con una sonrisa pequeña y secreta antes de girarse para enfrentar el altar y esperar a su novia. Mi estómago se revolvió. Valentina entró del brazo de su padre. Estaba radiante. Inocente. Brillando de felicidad. El vestido sin tirantes que había elegido, a pesar de mis advertencias suaves, le quedaba hermoso. Tenía que admitirlo. Su rostro estaba lleno de pura alegría. No tenía idea. Ni una sola pista de que estaba caminando directo a su propia jaula. La ceremonia se alargó. El ministro habló de amor, lealtad, devoción. Cada palabra me atravesaba porque sabía que todo era falso. Cuando llegó el momento de los votos, Julian tomó las manos de Valentina y habló con claridad, con confianza. Valentina, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Prometo ser tu compañero, tu fortaleza, tu lugar seguro. Prometo construir un futuro contigo basado en la honestidad y la confianza. Tuve que morderme el interior de la mejilla para no gritar. Mentiroso. 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 Valentina lloró suavemente. Los invitados suspiraron con admiración. Maribel sonrió con triunfo silencioso. Cuando el ministro dijo, ahora los declaro marido y mujer, la sala estalló en aplausos.
Todos aplaudieron excepto yo. Yo solo miré. A Julian besando a Valentina. A Maribel secándose una lágrima falsa del ojo. Thomas desplomado en su silla, medio dormido. Supe que el momento había llegado. La recepción se realizó en el Hotel Grand Royal. Un enorme salón de baile lleno de rosas blancas, centros de mesa de cristal, mesas cubiertas con manteles, una orquesta en vivo y una comida de 5 tiempos. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Me colocaron en una mesa cerca del fondo, lejos de la mesa principal, lejos de Julian, rodeada de extraños que apenas me miraron en toda la noche. Era invisible otra vez. Pero no estaba allí para ser vista. Estaba allí para esperar. Mientras avanzaba la cena, observé. Observé cómo Maribel controlaba todo desde su asiento de honor. Los gestos sutiles con la mano a los meseros. Las miradas cortantes. La manera en que vigilaba a Julian cuando Valentina no miraba. Y vi cómo Julian devolvía esas miradas. Era descarado. Era repugnante. Después de la cena, comenzó la música. El primer baile. Los bailes con los padres. Julian bailó primero con Valentina. Luego el anunciador llamó al novio a bailar con su madre. Me levanté, alicé mi vestido y caminé hacia la pista de baile. Las cabezas se volvieron. Los susurros me siguieron. Julian me ofreció la mano con una sonrisa tensa. Mamá. Hijo, respondí, tomando su mano. Nos movimos lentamente al ritmo de la música. Suave. Romántica. La sala nos observaba. «Te ves bien, mamá», dijo, evitando mis ojos. «Gracias», dije con calma. «Tú también». El silencio se extendió entre nosotros. «¿Eres feliz?», pregunté. «Sí», respondió demasiado rápido. «Muy feliz». «¿De verdad feliz, Julian?». Por primera vez esa noche, me miró a los ojos. Algo parpadeó allí. Un rastro de inquietud. Tal vez culpa. Sí. Valentina es maravillosa. Tendremos una buena vida. ¿Y Maribel?, pregunté en voz baja. ¿Ella también es maravillosa? Su cuerpo se puso rígido. Hizo una pausa, luego siguió bailando, apretando más su agarre. No sé a qué te refieres. Creo que sí lo sabes. Mamá, este no es el momento. ¿Cuándo será el momento?, pregunté suavemente. ¿Después de que le pase algo a Valentina? ¿Después de que herede su dinero? Se detuvo. Soltó mi mano. Sus ojos se endurecieron. ¿Qué acabas de decir? Lo sé todo, Julian. Todo. La música continuaba, pero nosotros estábamos inmóviles. La gente empezó a mirar. Los murmullos se extendieron. No sabes nada, siseó. Te estás imaginando cosas. Tengo fotos. Registros de hotel. Transferencias bancarias. Grabaciones. El color se le fue del rostro. ¿Qué te hizo?, pregunté. ¿Qué te hizo esa mujer para convertirte en esto? No entiendes, gritó de repente. Nunca lo entenderás. La música se cortó. El silencio cayó. Valentina corrió hacia nosotros, su vestido arrastrándose detrás de ella. ¿Qué está pasando? Entonces apareció Maribel, colocándose entre nosotros como un escudo. Eleanor, dijo con dureza, creo que es mejor que te vayas. Irme, repetí. Estás causando una escena, dijo con firmeza. Una escena, repetí, la ira ardiendo en mi pecho. ¿Estoy causando una escena? Sí, espetó.
Esta es la boda de mi hija, y no permitiré que la arruines con tu drama. Mi drama, reí, hueca y amarga. ¿Quieres hablar de drama, Maribel? Valentina nos miraba, confundida y asustada. Julian estaba inmóvil. Los invitados susurraban más fuerte. Entonces Maribel hizo algo que nunca olvidaré. Caminó hacia una mesa cercana, tomó un tazón de caldo caliente de mariscos, marchó hacia mí y me lo lanzó directo al rostro. El líquido hirviendo golpeó mi piel. Especias, caldo, calor. El dolor explotó en mi cara y empapó mi vestido. La humillación me inundó. Los gritos llenaron la sala. Valentina gritó. Alguien corrió con servilletas. Yo no me moví. Solo me quedé allí, el caldo chorreando por mi rostro, mirando directamente a Maribel. Ella sonrió con calma y dijo, lo suficientemente alto para que todos escucharan, eso es lo que mereces. La sala quedó en silencio absoluto. Entonces Julian cruzó los brazos y dijo, tiene razón, mamá. Esas palabras dolieron más que la quemadura. Valentina sollozaba. Los invitados susurraban. Thomas seguía durmiendo en su silla. Tomé una servilleta, me limpié la cara lentamente y me aferré a cada resto de dignidad que me quedaba. Luego caminé hacia la salida. No corrí. No lloré. No les di esa satisfacción. Antes de irme, saqué mi teléfono del bolso, marqué el número que había guardado y dije solo 3 palabras. Es hora. Colgué, salí y conduje por las calles oscuras hacia mi apartamento. Mi piel ardía. Mi corazón estaba destrozado. Pero sonreí. Porque la llamada que hice no fue a la policía. Fue a alguien más. Alguien que cambiaría todo. Alguien que nunca olvidarían. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Qué habrías hecho tú? Llegué a mi apartamento con el vestido arruinado y el alma aún peor. No lloré. No me quedaba nada con que llorar. Tiré el vestido manchado a la basura. No quería volver a verlo. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente calmara mi piel ardiente. Cuando salí, me puse mis viejas pijamas de algodón, las de codos gastados, las que eran verdaderamente mías. Preparé café en mi taza de piedra, la misma que siempre usaba, y me senté junto a la ventana a esperar. Porque sabía que esa llamada tendría consecuencias. Y comenzarían esa misma noche. La persona a la que llamé no fue la policía. No fue un abogado. No fue nadie que pudiera enviar a mi hijo a prisión. Fue alguien mucho más poderoso. Fue el abuelo de Valentina, Arturo Delgado, el padre de su madre. El hombre que había puesto esos millones en un fideicomiso para su nieta. Un viudo de 82 años. Un empresario retirado. Un hombre que construyó su fortuna con sus propias manos y no tenía tolerancia para las mentiras ni la traición. Lo había conocido meses antes en una de las raras reuniones familiares a las que me invitaban. Un almuerzo casual en la casa de Maribel. Yo estaba sentada en silencio en una esquina, invisible como siempre, cuando Arturo tomó el asiento a mi lado. «Usted es la madre del muchacho, ¿verdad?», preguntó con una voz áspera pero cálida. «Sí, señor. Soy Eleanor». «Eleanor», repitió, saboreando el nombre. «Buen nombre, ¿a qué se dedica, Eleanor?» «Tengo un taller de costura». «Vestidos». «Arreglos». Sonrió. «Trabaja con las manos». «Respeto eso. La gente que trabaja con las manos tiene alma». Hablamos durante toda la comida. Me contó cómo empezó vendiendo herramientas desde un camión, cómo construyó un negocio en toda la región, cómo trabajó 14 horas al día durante 50 años. Habló de su esposa, fallecida hacía 10 años,
y de cómo aún le extrañaba cada mañana. Mi hija Maribel no me visita mucho, dijo con tristeza. Dice que soy viejo. Que mi casa huele a viejo. Estoy segura de que ella lo quiere, dije con suavidad. No, dijo con franqueza. Quiere mi dinero. Pero ya no lo tengo. Se lo dejé a Valentina. Ella me visita. Me abraza. Todavía tiene corazón. Me entregó su tarjeta. Si alguna vez necesita algo, Eleanor, llámeme. Guardé esa tarjeta en mi billetera. 3 semanas después de recibir las fotografías, lo llamé. Nos reunimos en su casa, una antigua casa estilo artesano llena de muebles antiguos y fotos familiares. Sirvió café fuerte y pasteles. Dígame, dijo, mirándome con atención. ¿Qué es tan urgente? Y le mostré todo. Las fotografías, los registros bancarios, los archivos de audio, los papeles que probaban todo el plan. Arturo estudió todo en silencio. Su rostro cambió lentamente, primero se quedó sin color, luego se enlojeció, luego se oscureció de furia. Cuando terminé, no habló durante un buen rato. Mi nieta está en peligro, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Sí, señor. ¿Y su hijo? Preguntó. ¿Su hijo está involucrado? Sí, señor. Me miró con dureza. Entonces, ¿por qué está aquí? ¿Por qué no fue a la policía? Tuve que hacer una pausa antes de responder, porque necesitaba ser honesta. Porque si voy a la policía, mi hijo va a prisión. Y no importa cuánto me haya traicionado, no importa cuán lejos haya caído, sigue siendo mi hijo. No puedo ser yo quien lo ponga tras las rejas. Arturo asintió lentamente. Pero yo sí puedo, dijo. Solo quiero que Valentina esté a salvo, respondí. Y quiero que mi hijo entienda lo que ha hecho. Que enfrente las consecuencias. Que sienta el peso de sus decisiones. Y Maribel, quiero que pague por manipular a mi hijo, por arrastrarlo por este camino, por planear hacerle daño a una chica inocente. Arturo tomó mi mano entre sus manos manchadas, arrugadas. Pero aún fuertes. Eleanor, usted es una mujer sabia y valiente. La ayudaré. Pero debe prometerme algo. Lo que sea. Cuando esto explote, y créeme, explotará, tú sufrirás. Tu hijo te odiará. La gente hablará. Estarás sola. Ya estoy sola, dije con calma. No, respondió él. Todavía tienes esperanza. Y cuando esto termine, esa esperanza morirá. ¿Estás lista para eso? Pensé en Julian. En el niño que había sido. En el hombre en que se había convertido. Sí, dije. Estoy lista. Arturo asintió. Entonces este es el plan. Asistirás a la boda. Actuarás normal. Y cuando llegue el momento, cuando revelen quiénes son realmente, me llamas. Yo haré el resto. ¿Qué harás primero? Pregunté. Retiraré a Valentina de esa casa esa misma noche. Tengo abogados. Médicos. Probaré que mi hija no es apta para cuidar a su propia hija. Obtendré una orden de protección. El fideicomiso se congelará de inmediato. Nadie tocará ese dinero hasta que un juez decida. Y con esta evidencia, el fallo será a nuestro favor. ¿Y Julian? Arturo me miró con tristeza. Tu hijo no irá a prisión. Todavía no. Técnicamente, no ha cometido un crimen. Es un hombre tonto que se dejó controlar por una mujer despiadada. Pero lo perderá todo. Su matrimonio. Su dinero. Su familia. Su nombre. Bien, dije con firmeza.
Eso es exactamente lo que merece. Y así llegamos a este momento. Yo, sentada sola en mi apartamento, bebiendo café, esperando. A las 11 en punto, sonó mi teléfono. Era Arturo. Está hecho. ¿Qué pasó?, pregunté. Llegué al Grand Royal con mis abogados y 2 patrullas de policía. Le dije a Valentina que necesitaba hablar con ella urgentemente. Cuando vio las fotografías y escuchó las grabaciones, se desmayó. Tuvimos que llevarla al hospital. Oh Dios, está bien. Físicamente, sí. Emocionalmente, está destrozada. Lo siento mucho. Esto no es tu culpa, dijo. Es culpa de mi hija. Y de ese muchacho. ¿Qué pasó con Julian y Maribel? Julian intentó explicarse. Dijo que todo era una mentira. Pero cuando vio la prueba, se quedó en silencio. Se quedó allí con su traje de novio mientras la gente susurraba y señalaba. ¿Y Maribel? Esa mujer, dijo Arturo con asco, lo negó todo. Dijo que las fotos eran falsas, que las grabaciones estaban editadas, que todo era un montaje. ¿Alguien le creyó? No. El escándalo fue enorme. Los invitados salieron corriendo. El personal del hotel entró en pánico. Y Thomas durmió durante todo. ¿Y ahora? Valentina está bajo mi cuidado. El matrimonio fue anulado, sucedió esa misma noche. Legalmente, nunca existió. El fideicomiso está congelado. Y he presentado cargos contra Maribel por fraude, extorsión y conspiración para cometer asesinato. ¿Irá a prisión? Con la ayuda de Dios, sí. El caso es fuerte. Gracias, dije en voz baja. Por protegerla. No, respondió. Gracias por salvar la vida de mi nieta. Hubo una pausa. ¿Y tu hijo?, preguntó. ¿Quieres saber? Cerré los ojos y respiré hondo. Dímelo. Salió del hotel a las 2 de la mañana. Solo. Nadie lo defendió. Nadie lo siguió. Se fue en su auto, y no sé a dónde fue. Entiendo. Tu hijo lo perdió todo esta noche, dijo Arturo con suavidad. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me sentía? Vacía. Rota. Aliviada. Culpable. Vindicada. Todo a la vez. Me siento en paz, dije por fin. Porque hice lo correcto. Sí, respondió. Lo hiciste. No muchas madres son tan fuertes. Colgamos. Me senté junto a la ventana sosteniendo mi taza de piedra vacía. Afuera, la ciudad seguía moviéndose, luces, ruido, gente viviendo sus vidas. Y yo estaba sola. Pero mi conciencia estaba limpia. Esto no era venganza. Era justicia. Justicia para Valentina, que no merecía ser usada. Justicia para mí, que no merecía ser humillada. Y justicia para Julian, que necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. No lo envié a prisión. Pero lo dejé sin nada, sin dinero, sin familia, sin nombre. Y tal vez, cuando tocara fondo, cuando lo perdiera todo, cuando estuviera verdaderamente solo, recordaría quién era yo. Y quién era él antes de que el veneno de Maribel lo consumiera. Esa noche, dormí profundamente por primera vez en meses. Sin pesadillas. Sin miedo. Sin un nudo en el estómago. Porque había actuado no con rabia ni venganza, sino con entendimiento claro. A veces, el mayor acto de amor es dejar que alguien enfrente los resultados de sus propias decisiones, aunque signifique verlos caer. Aunque signifique perderlos para siempre. Los días después de la boda se sintieron irreales, silenciosos, congelados.
No supe nada de Julian durante una semana. Ni llamadas. Ni mensajes. Ni visitas. Y yo tampoco me acerqué. Él necesitaba tiempo para entender lo que había perdido. Y yo necesitaba tiempo para sanar. Arturo me llamaba cada 2 días con actualizaciones. Valentina estaba en terapia emocional profunda. No psiquiátrica, sino consejería intensa. La traición fue demasiado, me dijo. Demasiado retorcida. No puede entender cómo pasó. ¿Cómo está ahora?, pregunté. Frágil. Muy frágil. Pero es joven. Sanará. El escándalo se propagó rápido. Alguien había grabado parte del enfrentamiento y lo publicó en línea. El video se volvió viral en cuestión de horas. Julian saliendo del hotel solo. Maribel gritando a los abogados. Valentina siendo llevada en una camilla. La gente juzgó, especuló, discutió. Algunos decían que Julian era una víctima. Otros lo llamaban un cazafortunas inmoral. La verdad estaba en algún punto intermedio. No era inocente, pero tampoco era completamente malvado. Era débil. Y la debilidad puede destruir vidas. En la segunda semana, Arturo trajo más noticias. El fiscal aceptó el caso. Maribel está siendo investigada formalmente. ¿Irá a prisión? Muy probable. Solo las grabaciones podrían darle de 8 a 15 años. 15 años. Maribel, la mujer que me humilló, manipuló a mi hijo y planeó destruir a su propia hija, por fin pagaría. ¿Y Tomás?, pregunté. Un hombre roto. No sabía nada. Pero ahora no tiene nada. Su esposa enfrenta prisión. Su hija lo desprecia. Su negocio colapsó. El banco se quedó con la casa. Está alquilando un cuarto y viviendo con una pequeña pensión. No sentí lástima. Lo había visto todo y no había hecho nada. El silencio puede ser tan culpable como la acción. En la tercera semana, Julian finalmente vino a verme. Eran las 8 de la noche. Sin aviso. Golpes suaves en la puerta. Cuando la abrí, apenas lo reconocí. Sin afeitar. Ojeras. Ropa arrugada. Cabello desordenado. Más delgado. Roto. Se veía completamente roto. Mamá, dijo, con la voz quebrada. Me quedé en la puerta, sin hacerme a un lado. ¿Qué quieres, Lucas? Necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor, mamá. Solo déjame entrar. Dudé. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, decirle que se fuera, decirle que ya no era mi hijo. Pero otra parte, la parte que lo había sostenido de bebé, que le cantaba para dormir, que le limpiaba las rodillas raspadas, no pudo hacerlo. Me hice a un lado y lo dejé entrar. Se sentó en la silla de mi taller, la misma silla donde había visto las fotos por primera vez, donde todo había empezado a desmoronarse. ¿Quieres café?, pregunté por costumbre. No, gracias. Me senté frente a él y esperé. Le tomó mucho tiempo hablar. Cuando por fin lo hizo, su voz apenas se oía. Lo siento, mamá. ¿Por qué lo sientes? Por todo. Por lo que te hice. ¿Y a Valeria?, pregunté. ¿También lo sientes por ella? Asintió, con lágrimas rodando por su rostro. Sí. Sobre todo por ella. Nunca quise hacerle daño. Pero lo hiciste, dije con frialdad. Planeaste casarte con ella para tomar su herencia. Escuché la grabación, Lucas. Sé exactamente lo que dijiste. No era,
No era realmente yo, tartamudeó. Era Renata. ¿Estás culpando a Renata por tus decisiones? Ella me manipuló, dijo desesperado. Me hizo creer que no era nada sin ella. Que tú me criaste para ser ordinario. Que yo merecía más. Cada palabra me cortó profundo. ¿Y le creíste? Sí, susurró. Le creí. ¿Por qué, Lucas? ¿Por qué le creíste a ella y no a mí? Porque ella me dio lo que tú nunca pudiste. ¿Dinero? Sí, pero no solo eso. Me dio atención. Me hizo sentir importante. Especial. Yo también te hice sentir especial. No, mamá, dijo, negando con la cabeza. Tú me hiciste sentir culpable. Lo miré fijamente. Cada vez que te visitaba, veía tu apartamento pequeño, tu ropa gastada, tus manos cansadas. Y me sentía culpable por tener más que tú. Renata nunca me hizo sentir culpable. Me decía que yo merecía todo. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras se hundieran, y de repente entendí algo terrible. No me había apartado por crueldad. Se había apartado porque yo le recordaba de dónde venía, de su pobreza, de sus comienzos humildes, de todo lo que quería borrar. Y Renata le había ofrecido una salida, una nueva identidad, una vida donde no tuviera una madre costurera recordándole sus raíces. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto?, dije en voz baja. Yo nunca te hice sentir culpable. Tú te sentías culpable porque sabías, en el fondo, que me habías abandonado. Lo sé, sollozó. Lo sé, mamá. Lo siento mucho. ¿Dónde has estado estas semanas? En hoteles baratos. Gastando el poco dinero que me quedaba. Perdí mi trabajo. Nadie me contrata. Mi nombre está en todas partes en internet. Soy un chiste. Y la casa que su esposo te prometió, dije. Nunca existió. El negocio está en bancarrota. La casa en North Hills fue embargada. No había dinero, solo deudas. Asintió débilmente. Lo sé. Y Renata ahora está en la cárcel, esperando juicio. Sus abogados dicen que enfrenta de 10 a 15 años. Bien, dije sin dudar. Me miró, con los ojos rojos e hinchados. ¿No sientes nada por ella? Debería, respondí. Destruyó a su propia hija. Te corrompió. Me humilló. Planeó un asesinato. ¿Por qué debería sentir algo por ella? Porque yo la amaba, dijo en voz baja. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. No, Lucas. No la amabas. Estabas obsesionado con lo que ella representaba, poder, dinero, estatus. Eso no es amor. Tal vez tengas razón. Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo. Entonces preguntó lo que realmente había venido a pedir. ¿Puedo quedarme aquí, mamá? Solo por unos días. Hasta que encuentre trabajo. No, dije con firmeza. Mamá, por favor. No tengo a dónde ir. Debiste haber pensado en eso antes. Soy tu hijo. Sí, dije, interrumpiéndolo. Y precisamente por eso digo que no. Si te salvo ahora, nunca aprenderás. Nunca entenderás el peso de lo que has hecho. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Dormir en la calle? Quiero que hagas lo que yo hice cuando tu padre nos dejó. Quiero que te levantes, trabajes, reconstruyas tu vida con tus propias manos. Sin atajos. Sin manipulación. Sin depender de nadie. No puedo, dijo. No soy tan fuerte como tú. Entonces aprende a hacerlo. Se puso de pie,
mirándome con dolor, rabia y desesperación mezclados. «Algún día me perdonarás, mamá». «Tal vez», respondí. «Pero hoy no. Mañana no. Tal vez en años. O tal vez nunca. Eso depende de quien elija ser de ahora en adelante». Asintió, llorando, caminó hacia la puerta y se volvió una última vez. «Te quiero, mamá». «Lo sé», dije. «Pero el amor sin respeto no significa nada». Se fue. Cerré la puerta y escuché sus pasos alejarse. No lloré. No quedaba nada por lo que llorar. Había hecho lo más difícil, lo correcto. Esa noche, mientras bebía café de mi vieja taza de cerámica y miraba por la ventana, pensé en todo. En cómo Renata, que se creía poderosa e intocable, ahora estaba sola en una celda de prisión. En cómo Víctor, que se escondió detrás del alcohol durante años, lo había perdido todo. En cómo Lucas, que persiguió riqueza y estatus a cualquier precio, terminó sin nada, sin dinero, sin familia, sin dignidad. Y en mí misma. Una mujer simple. Una costurera. Una madre a la que nadie respetaba. Aún aquí. Con mi pequeño apartamento, mi taller, mis manos cansadas, mi taza vieja, pero con algo que ellos nunca tuvieron. Paz. La vida siempre cobra sus deudas. No con violencia. No con venganza. Sino con tiempo. Con paciencia. Con justicia silenciosa. A menudo me preguntaba si Renata, sola en su celda, mirando paredes en blanco, finalmente entendió lo que perdió. No dinero. No estatus. Sino su humanidad. Y Lucas, mi pobre muchacho, tal vez algún día entendería que la verdadera riqueza no es lo que posees, sino quién eres. Cómo tratas a los demás. Cómo enfrentas tus errores. Ese día aún no había llegado. Y no podía esperarlo, porque mi vida preciosa, seguía avanzando con o sin él. Han pasado 2 años desde esa noche. 2 años desde que vi a mi hijo irse sin nada. 2 años desde que elegí amarlo lo suficiente como para dejarlo enfrentar las consecuencias de sus actos. En esos 2 años, aprendí cosas que nunca esperé aprender. Que el silencio puede ser más fuerte que los gritos. Que la dignidad no es negociable. Que perdonar no significa olvidar. Y que a veces soltar a alguien que amas es lo más valiente que puedes hacer. Mi vida no cambió de maneras dramáticas. No me hice rica. No me mudé a un lugar más grande. No dejé de coser. Pero cambió donde importa, muy dentro. Sigo viviendo en mi apartamento en el distrito Riverside. Sigo trabajando en mi taller. Sigo preparando café cada mañana en la misma taza vieja. Pero ya no me siento invisible. Ya no me siento pequeña. Aprendí algo esencial: el valor de una persona no se mide por el dinero, las direcciones o las conexiones. Se mide por su capacidad de mantenerse en pie cuando todo se derrumba. Por elegir lo correcto incluso cuando duele. Por perdonarse a sí misma por no ser perfecta. Arturo se convirtió en un amigo cercano. Nos visita cada par de semanas, siempre trayendo pasteles y café. Nos sentamos en el taller entre retazos de tela y carretes de hilo, hablando de la vida, de criar hijos, de ver a las personas que amamos elegir caminos equivocados. De cómo la edad te enseña que lo que más importa es reconocerte en el espejo. Valeria preguntó por ti la semana pasada, me dijo una vez. ¿De verdad?, pregunté. ¿Cómo está ella? Mucho mejor. Terminó la terapia, empezó a estudiar psicología. Quiere ayudar a otras mujeres como ella. Sentí que la garganta se me cerraba. Me alegra. Quiere conocerte. Quiere darte las gracias.
No la salvé, dije en voz baja. Solo hice lo que tenía que hacer. Eso es exactamente salvar a alguien, respondió. Hacer lo correcto, incluso cuando te cuesta todo. Valeria vino a verme una tarde de octubre. Llegó sola, tocando tímidamente la puerta de mi taller. Cuando la abrí, casi no la reconocí. Ya no era frágil ni tenía miedo. Había fuerza en ella ahora. Señora Elena, dijo en voz baja. ¿Puedo pasar? Claro, hija. Se sentó en la misma silla donde una vez se había sentado Lucas. Le preparé café. Hablamos de cosas pequeñas hasta que por fin encontró el valor para hablar. Quiero darle las gracias, dijo entre lágrimas. Usted me salvó la vida. Hice lo correcto, respondí. No merecías lo que te estaban haciendo. Mi madre, su voz se quebró. Lo sé, dije con suavidad. Lloró durante mucho tiempo. Me senté a su lado y le acaricié el cabello, como lo haría una madre. Porque en ese momento, eso era lo que necesitaba. Una madre de verdad. No la madre que le tocó, sino la que realmente debió haber tenido. ¿Cómo superó todo? Me preguntó cuando por fin se calmó. ¿Cómo siguió viviendo después de lo que pasó con Adrián? Respiré hondo. No fue fácil. Hubo noches en las que quise llamarlo, salvarlo, decirle que todo estaba bien y que podía volver a casa. Pero sabía que si lo hacía, nunca aprendería. Nunca cambiaría. ¿Y ha cambiado? No lo sé, admití. Hace 6 meses me escribió una carta. Dijo que consiguió trabajo en una fábrica, que renta un cuartito en Decatur, que va a terapia, que está intentando ser mejor. ¿Le contestó? Todavía no. ¿Por qué? Porque necesito estar segura de que está cambiando por él mismo, no por mí. Necesito saber que está haciendo el trabajo difícil por dentro. Y eso toma tiempo. Isabella asintió despacio. Yo también estoy haciendo ese trabajo, dijo. En terapia aprendí que no puedo culparme por lo que hizo mi madre. Que no era mi responsabilidad notar que algo estaba mal. Que solo era una chica que confió en las personas equivocadas. Exactamente, dije, tomándole la mano. Y ahora eres una mujer aprendiendo a confiar de nuevo, empezando por ti misma. Isabella se quedó toda la tarde. Me ayudó a coser el dobladillo de un vestido de novia. Me habló de su sueño de algún día abrir un centro de apoyo para mujeres que sobrevivieron al abuso. Y cuando se fue, me abrazó fuerte y susurró, gracias por ser la madre que la mía nunca fue. Esa noche lloré, no de tristeza, sino de algo más profundo. Porque había perdido a un hijo y, sin embargo, de alguna manera había ganado una hija, no por sangre, sino por corazón. Hace 3 meses recibí noticias de Maribel. Héctor me llamó una mañana, con la voz pesada. Lidia, tengo que decirte algo sobre Maribel. ¿Qué pasó? La sentenciaron a 12 años de prisión, sin posibilidad de libertad anticipada. ¿Cómo está? Está muy mal físicamente. Nadie la visita, ni siquiera Tomás. Está completamente sola. ¿Y tú cómo te sientes con eso? Aliviado, pero también triste, dijo. Es mi hija. Y a pesar de todo lo que hizo, una parte de mí todavía recuerda a la chica que fue antes de que la ambición la envenenara. Lo entendí, porque yo también recordaba al niño que Adrián fue, antes de que la vida lo cambiara, antes de que las malas decisiones lo definieran. Y me pregunté si algún día podría volver a ser ese niño, o si ese niño se había ido para siempre. La segunda carta de Adrián llegó hace 2 semanas. Era más larga que la primera, más honesta, más frágil. Escribió que se había unido a un grupo de apoyo para personas que cometieron errores graves.
que estaba aprendiendo a vivir con la culpa sin dejar que lo destruyera. Que estaba ahorrando cada dólar para algún día devolver el dinero que tomó y nunca regresó. No espero que me perdones, mamá, escribió. No espero que volvamos a ser como antes. Solo espero que si algún día me ves en la calle, no cruces al otro lado para evitarme. Me despierto cada día intentando ser un hombre mejor que ayer. Todos los días pienso en ti, en cómo te traté, en cómo te fallé, en cómo dejé que una mujer me convenciera de que tú eras el problema cuando eras la única persona que realmente me amaba. A veces paso por tu edificio. No toco. No subo. Solo me quedo en la acera mirando tu ventana, preguntándome qué estarás haciendo, cosiendo, tomando café, tal vez pensando en mí. Luego me voy, porque sé que no tengo derecho a molestarte ni a pedirte nada más. Pero quiero que sepas algo que no te dije lo suficiente cuando debía hacerlo. Gracias. Gracias por criarme sola. Gracias por todos tus sacrificios. Gracias por darme oportunidades que tú nunca tuviste. Y gracias por tener el valor de dejarme caer cuando más lo necesitaba. Ahora entiendo que no lo hiciste por enojo. Lo hiciste por amor. Y ese fue el regalo más grande que pudiste darme. Te amo, mamá. Siempre te he amado, incluso cuando mis acciones decían lo contrario. Tu hijo, Adrián. Leí esa carta 5 veces. Lloré cada vez. Luego la guardé en el cajón donde guardo las cosas más importantes, junto a la foto de Adrián de bebé, su certificado de graduación y una notita que me escribió cuando tenía 8 años que decía: Mamá, tú eres mi heroína. Aún no le he respondido, pero creo que pronto lo haré. Porque he aprendido que perdonar no es olvidar. Perdonar es recordar, sentir el dolor y aún así elegir avanzar sin cargar ese peso en el corazón. No significa que todo vuelva a ser como antes. Significa estar lista para construir algo nuevo, algo diferente, basado no en el pasado, sino en lo que todavía puede ser. Anoche tuve un sueño. Soñé que estaba sentada en mi taller cosiendo cuando alguien tocó la puerta. La abrí y vi a Adrián, pero no al hombre que es ahora ni al hombre que me traicionó. Era el niño. Mi niño, con los ojos grandes y una sonrisa inocente. Mamá, dijo, me perdí, pero creo que ya encontré el camino. Lo abracé, lloré y le dije, bienvenido a casa, hijo. Cuando desperté, tenía lágrimas en las mejillas. Sabía que el sueño no era una promesa de que todo estaba arreglado, sino una señal de que yo estaba lista para sanar. Lista para perdonar, no solo a Adrián, sino también a mí misma, por no haber sido una madre perfecta, por no haberlo protegido de todo, por no haber visto las señales antes. La verdad es que ninguno de nosotros es perfecto. Todos cometemos errores. Todos herimos a personas que amamos. Todos nos perdemos. Lo que nos define no son los errores que cometemos, sino lo que hacemos después, si aprendemos, si crecemos, si nos levantamos, o si nos quedamos en el suelo culpando a otros. Esta mañana, mientras preparaba mi café en mi vieja taza de cerámica, miré por la ventana y vi las calles de Savannah llenándose de gente, gente corriendo, gente luchando, gente soñando, gente sufriendo. Y me di cuenta de que todos somos parte de la misma historia. Una historia de errores y redención, de caídas y levantadas, de perdernos y encontrarnos de nuevo. Ahora tengo 61 años, 2 más que cuando empezó esta historia. Y en esos 2 años siento que viví toda una vida. Sigo cosiendo vestidos de novia para jóvenes que creen en el para siempre. Y cada vez que uno telas, pienso en Isabella con su vestido sencillo, creyendo que entraba al capítulo más feliz de su vida. Rezo para que algún día, cuando esté lista, encuentre un amor verdadero, un amor que la vea, que la respete, que la valore por quien es, no por su dinero ni por su apellido.
Y también rezo por Adrián, porque pase lo que pase, sigue siendo mi hijo. Y una madre nunca deja de rezar por sus hijos. Pero ahora entiendo que el amor no puede permitir el abuso. El amor debe ser firme. El amor debe ser honesto. El amor debe ser valiente. Debe decir la verdad aunque duela. Debe poner límites aunque cueste todo. Y a veces, el amor debe soltar. Si mi historia ayuda sea a una mujer a abrir los ojos, si ayuda a una madre a entender que amar no significa permitir el daño. Si ayuda a una persona a elegir la dignidad en lugar de la comodidad, entonces todo valió la pena, cada lágrima, cada dolor, cada noche sin dormir. Esta historia no es solo mía. Pertenece a cada mujer que fue humillada y decidió levantarse. A cada madre que tuvo que soltar a su hijo para salvarlo. A cada persona que enfrentó la traición y eligió sanar sin olvidar. Si estás escuchando esto y estás sufriendo, recuerda, vas a sobrevivir. Eres más fuerte de lo que crees. El dolor no dura para siempre. El tiempo no lo borra, pero lo suaviza. Un día respirar dolerá menos. Recordar ya no sangrará. Y te darás cuenta de que no ganaste destruyendo a quien te hirió, sino negándote a dejar que te destruyera. Termino esta historia con mi vieja taza de cerámica en las manos. La que conoce el sabor de mi café en las mañanas difíciles. La que ha contenido tanto lágrimas como esperanza. Porque al final, las cosas más simples permanecen. Las más humildes son las más fuertes. Y las más ignoradas suelen tener el mayor valor, como yo, como tú, como cada mujer que fue subestimada y demostró que estaba hecha de acero.